Bueno, mi nombre es Juan Carlos Carvajal, también conocido en las redes sociales como Juancho Aconsejando Ando, miembro de tu iglesia, tu familia cristiana, el Natán, un regalo de Dios a las naciones, y también servidor tuyo y a través de las redes sociales. Hoy traemos de una manera muy especial el capítulo número 9 de esta serie de devocionales de edificación y de estudio, ¿cierto? Donde como título traemos ¿Quién es tu prójimo? Anunciando los tiempos finales se llama la serie, y en estos tiempos que estamos viviendo, que se anunciaron con anterioridad, es muy importante que en la labor que tenemos entendamos quién es realmente nuestro prójimo y quién es la persona que realmente tenemos como prójimo y al lado. Para iniciar vamos a definir la palabra prójimo. ¿Tú qué entiendes como prójimo? Prójimo viene de la etimología próximo, que es la persona que tengo al lado, la persona que inmediatamente tengo a mi lado, en este caso pues para ayudar, para bendecir, ¿cierto? Eso pues representa como tal la palabra próximo. Pero bueno, nosotros como cristianos, como creyentes, normalmente debemos atender a que el propósito tuyo y mío como hijos de Dios al ayudar a las personas es, como dice un dicho popular, es ayudar sin mirar a quién, servir sin mirar a quién. Muchas veces hay un estigma incluso entre el cristianismo parecido al estigma que había entre los judíos y entre los samarios de no, digamos, de los judíos, sobre todo de la tribu de Judá, de no mezclarse con samarios y no tener nada que ver. Nosotros a veces como cristianos parece que como que solamente debiéramos ayudarnos a nosotros entre cristianos, cuando claro que es verdad que debemos ayudarnos, y principalmente y primeramente los de casa, pero no solamente los cristianos, no solamente entre nosotros debemos tener nuestra atención, sino por el contrario, a toda persona que necesite. Nosotros debemos de estar prestos a brindarles nuestro amor y nuestra ayuda, más en estos tiempos finales que estamos atravesando, donde muchas personas nos necesitan y donde nuestra misión es siempre ayudar y pastorear todas y cada una de las vidas conforme Dios nos ha enseñado y nos ha ilustrado, que a través de nuestra vida, al atravesar nuestra vida, nos vamos a encontrar con muchas personas que incluso se pueden convertir en enemigos, y nos vamos a encontrar con enemigos los cuales Dios los va colocando como prójimos en determinado momento. La pregunta es, ¿tú consideras que nosotros debemos estar en la capacidad de ayudar a un enemigo, de alguien que verdaderamente te ha hecho muchísimo daño, o no? Y debemos meditar en esto porque es importante saber y conocer de que normalmente hay muchas personas que sencillamente nosotros las tenemos como por enemigas, por el sencillo hecho de que no comparten nuestra ideología, e incluso llamamos a otros hermanos de pronto de otras digamos que son cristianos, pero que tienen de pronto otras doctrinas diferentes que no son esenciales, y ya tratamos como de diferir con ellos de una manera que no es correcta. Entonces debemos ir pensando en eso, porque es muy importante que entendamos que nosotros debemos mostrarle a las personas cuando llegan a nosotros que nosotros no somos como una especie de secta de adoctrinamiento legalista y fanático, como si fuéramos un Estado islámico que solamente presenta como un evangelio de una manera mal presentada, como que solamente nosotros tenemos la única razón y que las cosas se tienen que hacer exactamente como yo pienso porque es mi doctrina, y que todo aquel que no se apegue a nuestra doctrina prácticamente que se convirtiera en un enemigo. De ninguna manera. Primero que todo, nosotros debemos presentar un evangelio a las personas sano,
un evangelio de amor, de misericordia, un evangelio donde no se rechaza la salvación, donde no le ponemos impedimentos a las personas para rechazar la salvación, donde no le somos estorbo a las personas, ni tampoco les creamos falsas expectativas, de que es que tú cuando seas cristiano entonces vas a recibir todo lo que pides, y que tú vas a ser cristiano porque todo lo que le pides a Dios entonces lo vas a recibir y vas a ser bendecido en todo, cuando es que de ninguna manera. Tú y yo debemos recibir a Cristo así no recibamos nada, así vivamos, incluso así fuésemos a ir al infierno, recibimos a Cristo. Ni siquiera es que yo tengo que recibir a Cristo porque si no me voy al infierno, no. Yo tengo que recibir a Cristo sea lo que sea y sea como sea en mi vida. Yo a Cristo lo tengo que recibir en mi vida sin importar absolutamente lo que pase, si recibo o no recibo bendiciones, si me va bien o no me va bien, porque es que Cristo, yo lo recibo porque lo amo, porque he entendido el sacrificio que Él ha hecho por mí, porque entiendo que Él ha dado su vida y ya lo ha dado todo por mí, de que Él me ha dado lo más grande que es su vida, me dio su sangre, su vida, en una cruz del Calvario para salvarme a mí. Entonces, independientemente de cómo vaya a tener el curso mi vida cristiana, yo debo amar a Cristo, yo debo presentarle a las personas precisamente a Cristo con el amor que Él nos dio, con esa misericordia, pero no les debo presentar una doctrina de que es lo que yo diga o como nosotros digamos, y que es que las cosas son así, o que es que cuando usted venga a Cristo se va a hacer lo que usted diga. No, de ninguna manera. Debemos presentar siempre a Cristo de una manera honesta. Entonces, desde este punto de vista y esta perspectiva, debemos tener abiertos nuestros ojos y nuestro panorama al servicio. Y en estos últimos tiempos que estamos atravesando, que se anunciaron desde hace mucho tiempo, vamos a encontrar a muchas personas las cuales están buscando nuestra ayuda, están buscando nuestro servicio. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos mostrarles a todas y cada una de las vidas que nosotros, indistintamente de quienes sean las personas, estamos dispuestos a amarlos con todo el corazón. Que si tú eres una persona que han estigmatizado porque de pronto, no sé, de pronto has trabajado en prostitución y que el mundo estigmatiza eso, o en homosexualismos o cosas así, y el mundo te ha estigmatizado, la religión te ha estigmatizado y te ha querido poner a raya, o tú que has sido ladrón, asesino, no sé, lo que sea, al margen de la ley, y que tú puedas decir, es que a mi Dios, pues, ¿cómo me va a perdonar estas cosas? O Él me va a rechazar, porque pues si me rechaza la sociedad, ¿cómo no me va a rechazar Dios? Y yo quiero que sepas que Dios no te rechaza. Dios rechaza el pecado, sí, pero Él te dice, así como estás, debes venir, porque yo me encargaré de hacerte ver lo que te conviene. Aquí no importa si yo te digo que te conviene esto o aquello, y aquí no importa si tú dices que a ti te conviene esto o aquello. Aquí lo que debe importar es que cuando tú te enamores de Dios, empieces a decir, me importa más lo que me dice Dios, y me inclino más por lo que Él me quiere mostrar, por lo que Él me quiere enseñar. Tanto así que quiero hacer lo que Él me dice en su palabra, negarme a mí mismo y seguirte a ti, para alcanzar la estatura perfecta que eres tú y ser como tú, Señor Jesucristo. Y nosotros, como creyentes, como cristianos, debemos estar en la brecha. ¿Para qué? Para tenderle la mano a la persona que lo necesita, sin importar quién es, qué hace o cómo lo hace. No, yo cómo me voy a poner a juntarme con esa persona si es drogadicto, si es un borracho, si es como en la antigüedad, un publicano, o las rameras decían en esa época. Yo cómo voy a estar sentado a la mesa con esas personas recaudadoras de impuestos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que ellos son nuestros prójimos y que debemos estar siempre listos para tenderles la mano. Es por esto que encontramos aquí una historia maravillosa en Lucas capítulo 10 del 25 al 37, en el cual vamos a encontrar una verdad sobre quién es verdaderamente la persona que debemos ayudar y que está a nuestro lado como nuestro prójimo, porque siempre vamos a creer que nuestro prójimo
es nuestro familiar, la persona que está en la iglesia, etcétera, ¿sí? Yo te pido el favor que vayas a Lucas, a ver si tú ya estás ahí en Lucas. Y vamos a encontrar un título que dice el buen samaritano, ¿verdad? Dice así: he aquí un intérprete de la ley, es decir, una persona muy importante y muy conocedora de la palabra de aquella época, se levantó y dijo, pero para probar a Cristo, no porque realmente tuviera como a bien ahí aprender, sino quería, vamos a probarlo a ver qué tal el Señor Jesús, a ver qué es lo que dicen de él. Entonces, para probar, porque como ellos sabían que los samaritanos y pues lógicamente que los judíos no se la llevan bien, desde tiempos ancestrales por una división que hubo. Entonces ellos no se hablan, mejor dicho, no se la llevan bien, tienen sus razones, pero pues que a la hora de ayudar esas razones no son válidas. Entonces, para probarle le dijo lo siguiente: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo el maestro: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, tú que eres ahí un duro que conoces mucho la Biblia, bueno, en esa época eran los rollos, la Torá, que conoces mucho la ley. A ver, ¿qué está escrito ahí? ¿Qué dice cómo lees? Entonces aquel, pues que lo quería probar, le respondió de la siguiente manera, verso 27. Dijo, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la clave. Él quería inicialmente quererle hacer una triquiñuela como para exponer, siempre ellos querían exponer a Jesús a ver si sabía o no sabía, y él siempre les salía antes adelante mejorándoles el conocimiento y dándoles la verdad que ellos a veces malinterpretaban en la Torá. Entonces, claro, él mismo como que se respondió. Entonces en el 28 le dijo, pues bueno, bien has respondido, dijo el maestro, haz esto y vivirás. Claro, porque si tú amas a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, no sé, por encima de todo, y a tu prójimo como a ti mismo, créeme que estás haciendo la voluntad de Dios. Y por lo tanto muestras que realmente eres una persona salva y estás dando frutos dignos de arrepentimiento al hacer esto. Pero entonces él, queriendo justificarse a sí mismo y de él y con la cizaña, le dijo lo siguiente ahí en el 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? A ver, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo lo siguiente, y ahí empieza a narrar una parábola, una historia maravillosa, con la cual le abre la mente al mundo entero, que es creyente, que ama a Dios, de a quien realmente debe prestar siempre mucha atención para ayudar y para servir. A lo contrario de lo que muchos podemos pensar. No, yo le ayudo a mi hermano, yo le ayudo a mi gente, yo le ayudo a mi familia, yo le ayudo es al que está conmigo, al que es creyente como yo, a mis pastores, yo le... Hey, más allá de eso, un momento, mucho más allá de eso va el ayuda a ayudar al prójimo. La historia dice de la siguiente manera: un hombre, descendía de Jerusalén a Jericó, un hombre, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, mejor dicho, medio muerto. Aquí sí es que lo dejaron medio moribundo al pobre hombre. Aconteció en el 31 que descendió un sacerdote por aquel camino. Un sacerdote judío, mejor dicho, de raca mandaca, conocedor, instruido en la ley, en la palabra, y como aquel que le hacía la pregunta era también de los cuales y de los tales, pues también le puso el ejemplo por eso, porque Jesús siempre va adelante de nuestro conocimiento. Entonces el sacerdote por el camino lo vio, y ¿sabes qué hizo? Lo pasó de largo y ni le prestó atención. Supuestamente un sacerdote,
practicante de la ley, de la Torá, del Antiguo Testamento, mejor dicho, de Raca Mandaca, de los que realmente sabe, estudia la palabra, de los mismos que conoce que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ese mismo lo vio y ¿qué hizo? Pasó de largo. Bueno, asimismo un levita, otro de la tribu de los levitas, llegando cerca de aquel lugar, también pues pasó por ahí y viéndole, ¿qué hizo? También otro que conoce a Dios, que conoce la ley, que conoce que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda el alma, el corazón, el cuerpo, la fuerza, y al prójimo como a sí mismo que hay que amar. Otro igual, lo mismo, lo vio y ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Mira, yo no sé si el hombre que estaba ahí tirado era judío, era samaritano o qué era, pero era un hombre que necesitaba ayuda. Pero aquí hay dos corrientes, la judía y los samaritanos. Los samaritanos en una época, por unas diferencias que ofendieron a Dios, en un sacerdocio hubo como una especie de coyuntura donde se empezaron a generar odios y una separación, y después ya no se podían ver con los samaritanos, pero eran tenidos los samaritanos como una especie de personas no deseadas, y ellos sí como judíos, pero yo quiero que en este momento no hablemos de los judíos, yo quiero que hablemos de nosotros como cristianos actuales, de nosotros que conocemos. O vamos a hacer este paralelo, los judíos, nosotros como si fuésemos unos cristianos, pues los que conocemos y amamos a Dios, y los samaritanos que aman a Dios a su manera y de una manera muchas veces equivocada, ¿sí? Básicamente es como eso. Pero entonces, para poner un lenguaje muy sencillo, pero en la actualidad entonces vamos a comparar, nosotros los que en el cristianismo hemos aprendido a conocer a Cristo de una manera intensa, fuerte, y otras personas que dicen amar a Dios, pero a veces hacen unas cosas que uno dice, no, pero pues es que sí que ama a Dios, pero es que mire cómo hace, mire lo que se la pasa haciendo, ¿sí? Pero hay un hombre que necesita ayuda. Pasa un cristiano, lo ve, un cristiano que dice, ay, cómo amo a Dios, cómo predico la palabra, cómo pastoreo, ay, mejor dicho, cómo voy a la iglesia los domingos, ay, cómo soy líder, ay, cómo yo soy un asistente, pero eso sí yo no falto ningún domingo, ay, lo vio tirado y no le importó. Luego pasó otro cristiano de pronto de otra denominación que también conoce, muy metido en las cosas de Dios. Vio a la persona que necesitaba ayuda y ¿qué hizo? Pasó de largo. Y pasó otra persona, por ponerlo de esta manera, que era de una religión que no ama mucho a Dios, pues que sí lo ama, pero no como debería amarlo, no de la manera correcta. Y fue movido a misericordia cuando lo vio ahí botado en el piso a esa persona. Tremendo. Entonces, ese samaritano que iba de camino, en el 33 dice que fue movido a misericordia. ¿Y sabes qué hizo esa persona que de pronto no era tan cristiana como nosotros? Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceitico y vino y poniéndole su cabalgadura, porque lo estaba desinfectando, me imagino, ¿cierto? Y tratando sobre todo de que no se le infectaran sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Tiempos actuales, lo montó en su carro, lo montó en su moto, llamó a una ambulancia y lo llevó a un sitio, a un hotel donde se estaba hospedando en ese momento. ¿Listo? Y lo cuidó. Ese samaritano que en la actualidad cualquiera dijera, ay, mundano, que en la actualidad dijera, ay, que es que cree en Dios, sobre todo va a ser hijo de Dios, es hechura de Dios, hijo no es porque no lo ha aceptado. Y bueno, pues sea verdad, porque bíblicamente es así, solo es hijo aquel que lo recibe, pero ese le ayudó, los otros dos cristianos no. Estamos hablando en la época actual, porque lógicamente que en esa época estábamos hablando era del pueblo judío, todavía no existía la iglesia, entonces por eso estamos hablando en tiempos actuales. Entonces, movido a gran misericordia, este hombre le ayudó, limpió sus heridas, lo vendó,
seguramente le echó la bendición ahí al hombre, le dijo que Dios y los santos te cuiden, no sé. Y al otro día, ya se tenía que ir, pues tenía que ir seguramente a trabajar o algo, en el 35, sacó 2 denarios, es decir, sacó 200,000 pesitos y se los dio al mesonero, al del hotel, de paso, y le dijo, mira, hazme un favor, cuídamelo, y todo lo que gastes de demás, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Fuera de eso, puso de su dinero para que lo cuidaran. Ese que nosotros estigmatizamos y que decimos que de pronto incluso hasta podía ser un homosexual, de pronto podía ser un ladrón, yo no sé. Ese estaba tendiéndole la mano a esa persona. Pero los otros 2 cristianos no. Entonces, le ayudó y le ayudó mucho. Pregunta al maestro, a ese hombre de la ley que lo quería corchar: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Pues como él le puso el ejemplo, ¿cierto? Ay, bueno, entonces ¿quién es mi prójimo? Si tú dices que yo para heredar el reino de los cielos tengo que amar a Dios y ayudar al prójimo, ¿a quién es exactamente el que tengo que ayudar? Porque yo me imagino que tengo que ayudar es a mis hermanos cristianos, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, ¿cierto? Y Jesús le contesta con esta historia tremenda, dejando de lado a familias, a esto, y le dice, no, ven, vamos a examinar quién es nuestro prójimo. Y le cuenta esta historia y le evidencia con la pregunta, bueno, ahora tú dime cuál de estos 3 te parece que es más prójimo del que cayó. Entonces, el que usó de misericordia con él, respondió el intérprete de la ley. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Le dijo a ese conocedor de la Torá, a ese conocedor, a ese tarrado de conocimiento, pues le dijo, pues tú que sabes tanto, veías lo mismo. Hoy Dios nos dice a nosotros en estos tiempos actuales, tú, cristiano, tú, hija, hijo de Dios, que sabes hacer lo bueno y no lo haces, es hora de que hagamos lo bueno. Me lo dice a mí, nos lo dice a todos nosotros. Hagamos lo bueno. ¿Lo sabemos hacer y no lo hacemos? Por favor, hagamos lo mismo. Es muy importante entender que las personas en estos tiempos, por eso esta serie se llama Conociendo los tiempos futuros anunciados. En esta época, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién nos necesita? En esta época estaba anunciando el maestro a través de esta historia y a través del samaritano y a través de la persona que cayó a mano de los ladrones y de estos judíos conocedores de la palabra, lo que ahora en nuestra actualidad como iglesia debemos hacer nosotros con las personas. No solamente nos necesita la familia de sangre, no solamente nos necesitan nuestros amigos, no solamente nos necesita la esposa y los hijos, nos necesitan muchas personas, comenzando por nuestros enemigos. Por eso la palabra dice, tienes mucho mérito si amas a tus amigos, si amas a los que te aman, pero ¿qué mérito pues tiene eso? Cualquiera lo hace, pero hay el que ama a sus enemigos, ese sí tiene mérito. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu prójimo? Las personas que incluso nos han hecho daño en algún momento, las personas que necesitan y que realmente necesitan que le tendamos una mano, es necesario que atendamos y que les levantemos y que miremos qué necesitan. Porque como lo enseña aquí el maestro, quizás el judío, quizás el sacerdote ayudaría a los suyos, pero de una persona ahí botada y no le interesó, hasta diría, hasta borracho estará. Y hay veces a nosotros nos pasa lo mismo, vemos personas que necesitan ayuda y nosotros, eso le pasa y sin saber el trasfondo de lo que hay. Si ves una persona en la calle llorando, pues trata de acercarte, si así no reciben tu ayuda es diferente, pero por lo menos que la intención estuvo ahí.
Si es una persona que está en la calle, que tiene hambre y necesita, ayúdale, no tengas miedo. ¿Sí? Si hay personas, yo ya a veces no puedo entender cómo una persona que dice que ama a Dios tiene miedo cuando se acerca a alguien a pedirle que una moneda, a un niño, a limpiarte un vidrio de pronto de tu carro, no sé, de mirar cómo puedes ayudar. Si lo todo es juzgar, todo es, por algo está así, por algo le pasa lo que le pasa, vea ese borracho está ya que se escalabra, eso le pasa por andar borracho. En vez de pronto decir, ven, espérate, veo muy ebrio, no importa, cálmate, déjame ayudarte, después llamo a la policía, llamo a alguien que te ayude. Si tú sigues así, no llegas a casa, te puede pasar algo malo. Veo una persona que con escopolamina, no sé, ayúdale. Una persona que tiene hambre, ayúdale. Una mamá que tiene un niño alzado, está vendiendo, ayúdale. No, pero es que esos siempre son para robarle a uno, eso es para drogas, eso es para que, esos que los ponen a trabajar. Mira, Dios mira es tu corazón. Ya Dios se encargará con esa persona la motivación por la cual estaba pidiendo esa moneda. Pero ¿cuál es tu corazón? Claro que sí, claro que sí. Primeramente ayudamos a los de casa, claro que sí, porque es bíblico. Primero nuestra familia, en nuestra iglesia, claro que sí, eso sí. El problema es cuando nos encasillamos solamente a nuestra familia y nuestra casa, y los de afuera, ¿qué? Es necesario mirar los de afuera. En nuestra iglesia, en Latán, hacemos muchas misiones, o hemos hecho misiones en las calles de Bogotá. Yo te digo una cosa, hemos aprendido a cómo abordar a un amigo de la calle para darle palabra, para darle un tamal, un sándwich, y eso está perfecto y son campañas. Pero si tú has participado en esas campañas, lo importante es que ese aprendizaje quede sembrado en ti para cuando tú y yo vayamos solos en cualquier momento en la calle, hagamos esa campaña solitos. Tú no necesitas ir con 20 personas, tú no necesitas, sino en el momento se presenta la oportunidad, tú lo haces. Y yo también. Y sé que de pronto tú me ves de otra iglesia o tú me estás viendo de otro lugar y te han enseñado, tú no debes esperar solo a las campañas que se hacen en tu iglesia, sino si tú estás solo en la calle, en el centro de Bogotá, se acerca alguien, espérate un momentico, una empanadita, listo, hiciste tu propia campaña, una medicina, ¿sí? Yo a veces cargo con pastillas, acetaminofén, y no son ni siquiera para mí, sino alguien que necesita una pastilla, uno le, mira, aquí tengo pastillas y gracias. Sobre todo una persona en la calle, porque no me la paso tanto en la calle. Comparte uno, alguien se te acerca. Créeme que yo sé que los tiempos son muy inseguros, que la gente están robando mucho, pero no todos te van a robar, no todos te van a querer matar ni asesinar, no te preocupes, el día de nuestra vida está escrito, así que tampoco es que andemos con esos temores. A mí se me ha acercado mucha gente que cualquiera iba uno a mirar, y sí, la persona de verdad que necesita, que uno dice, tremendo, ¿cuántas personas habrán pensado mal de él? Y resulta que era una persona que había venido, por ejemplo, que había una persona que venía de la costa, batallando y pues tenía hambre porque la estaba luchando para sus hijos, y sí, y le cuentan sus historias y uno se da cuenta, uno discierne que es real, como hay otros que echan cuenta que uno también sabe, pero no hay problema por eso. Lo importante es que tu corazón y mi corazón no se dañen a negarse a ayudar al próximo. Aquel que me hizo, ese vecino me hizo esa marranada, ahora mírelo, ya le cortaron la luz, está sin mercado, bien hecho por necio, espérate. No, señor. Sí, se portó mal conmigo, se portó mal con la cual, lo que sea. Esta es mi oportunidad para que reflexione y decirle, ¿sabes? De parte del Señor, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Déjame tenderte una mano. Déjame ayudarte, gracias. Después terminas haciendo un amigo y transformas a una persona que estaba perdida y es encaminada por la misericordia que Dios puso en tu corazón por esa persona. Esa persona ahora es transformada y ya deja de ser esa persona de pronto que era mal vecino, que era mal amigo, que era mala persona, que venía resentida. Entonces, interpretemos las escrituras de la manera correcta. Y cuando nosotros decimos como cristianos, y cuando digo cristiano no me refiero a la religión cristiana, es que todo aquel que queda en Cristo es un cristiano. Si tú crees en Cristo eres cristiano, así de sencillo.
Entonces yo te pregunto, ¿tú crees en Cristo? Sí, eres cristiano, porque cristiano pues es un imitador de Cristo, ¿sí? Entonces, si tú y yo somos cristianos y decimos amar a Cristo, entonces empecemos a imitar a Cristo, y Él nos enseña, y a través de esta historia, que las personas verdaderamente que menos pensamos que aman a Dios son los que más ayudan a los prójimos. A veces uno ve más personas ayudando a otros en la calle que no son ni cristianos ni nada, que nosotros los propios que amamos a Dios y a los que realmente hemos sido enviados a ayudar a las personas. Ve uno de verdad más solidaridad en tribus y culturas urbanas que a veces criticamos y que llamamos esos chinos locos y esos que el skate y los que patinan y los emos y los que paran los pelos, lo que sea, con más sed de ayudar que nosotros mismos, los hijos de Dios. Por eso Dios hoy nos hace esa pregunta: ¿quién es tu prójimo? Y cuando tú digas, mi prójimo es todo aquel que está a mi alrededor y en el cual yo puedo brindar toda la ayuda que Dios me ha dado, entonces Dios te dice, ve y hazlo entonces, haz lo mismo. Y a mí me lo dice y a todos nos lo dice, hagamos lo mismo. Amén. Bueno, esta es la palabra para hoy, espero que haya sido de bendición, espero que hayamos aprendido, y bueno, recuerda que nosotros tenemos en este momento reuniones todos los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana aquí en nuestro barrio en San Cristóbal Sur, en La Victoria. Si necesita la dirección, con mucho gusto en el cajón de comentarios. Estamos comenzando Iglesia en Casa. Si tú eres del sector acá de Los Libertadores, Villa del Cerro, La Victoria, de San Blas, te comunicas con nosotros para poderte ubicar en este nuevo proyecto de Iglesia en Casa. Y bueno, vamos a orar. Si tú eres una persona que está viendo un video como este por primera vez y dices, bueno, yo quisiera conocer a ese Dios tan hermoso que me presentas, y Dios te dice una cosa: mira, si tú crees en mí, que soy el Hijo de Dios, Jesucristo, que vine del cielo a la tierra, entregué toda mi vida por ti, me despojé de mi reinado por amarte a ti, por darte a ti lo mejor, di mi vida en la cruz por ti, morí en la cruz, fui a lo profundo de los infiernos, de los abismos por ti, y resucité al tercer día por ti, para resucitarte a ti, y por fe crees en lo que no ves y en lo que parece tan sobrenatural. Pero si tú lo crees, entonces ahora solo confiésalo con tu boca. Y es por esto que yo te quiero guiar en esta oración. Si tú crees, con tus ojos cerrados, con tu propia boca le vas a decir que entre en tu corazón. Y la iglesia y las personas que están atentas, que ya tienen a Cristo en su corazón, ayúdenme a orar para esas personas que todavía no realmente han recibido a Cristo en su corazón. Y luego oramos por la iglesia. Cierra tus ojitos y déjame orar. Dile, Señor Jesús, ¿sí? Tú, que quieres recibir a Cristo, dile, Señor Jesús, yo hoy he creído en ti y creo en quien tú eres. Y hoy abro mi corazón, dile, y te pido que entres en mi corazón. Te pido que limpies mi vida y que perdones todos los pecados que he cometido. Y que limpiando y borrando todos los pecados de mi vida, entres en mi corazón y tomes el primer lugar de mi corazón. Nunca borres mi nombre del libro donde estarán escritos, el libro de la vida, donde estarán escritos todos los que hemos de estar en el reino. Y ayúdame a vivir una vida conforme a tu voluntad. Ahora tú vives aquí en mi corazón, y ahora que tú vives aquí en mi corazón, todas las cosas son hechas nuevas. Dile, todas las cosas son hechas nuevas. Gracias, Señor, porque ya no soy yo. Ahora eres tú, Señor Jesús, que vives en mí. Te doy gracias por tu amor y por que puedo iniciar una nueva vida contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora déjame orar por tu iglesia y familia. Yo quiero orar por todos y cada uno, Señor, de las personas que están en conexión. Te
te pido que entendamos el propósito de ayudar al prójimo. Despiértanos el deseo de servir, de ayudar y de amarnos entre nosotros. Bendice siempre nuestra vida, límpianos, ayúdanos a hacer las cosas bien y conforme a tu voluntad. Y que seamos siempre, amados Señor, de los que no quitamos la mirada de las personas, sino que cuando vemos a las vidas es como si te viéramos a ti. Y que cuando los ayudamos a ellos es como si lo hiciéramos por ti. Porque como dice tu palabra, en aquel día, muchos les diré, gracias, porque me viste con frío, desnudo, con hambre, en la cárcel, enfermo, y me visitaste, me vestiste, me diste de comer, de beber. Y yo diré, pero yo cuando hice eso, si yo a ti ni siquiera te he visto. Y Jesús nos dirá en aquel día, por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, lo hiciste conmigo. Y también muchos en aquel día le dirán lo mismo, por cuanto no lo hiciste por ellos, entonces quítate de mi vista, porque nunca me conociste verdaderamente, dirá el Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a entender tu propósito y a hacer tu voluntad. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que hoy sea un día maravilloso, lleno de alegría, de felicidad, y que todas nuestras oraciones y peticiones, gracias porque sé que son escuchadas delante de ti. Sanidades, milagros y prodigios hay para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento. Les bendigo enormemente. Y recuerda, tranquila, tranquilo, vive una vida en paz. Dios ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos en el año agradable de reposo, de descanso en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, te habló Juan Carlos Carvajal, miembro activo de tu familia en Natán, Juancho aconsejando ando en redes sociales. Gracias y hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.